Serían 4 los procesos. Consideren aquí un elemento importante y es que en recursos humanos tenemos un proyecto en el dominio de planeación, un proceso, perdón, y 3 procesos en el área de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que podemos hacer en materia de gestionar los recursos que están asignados al proyecto tendrá que ver con tener un plan para administrarlos, para dirigirlos. Lo siguiente será ya en la ejecución del proyecto, pero tener en cuenta que ejecutar el proyecto también es, por ejemplo, hacer el plan. O sea, hay cierta consideración que tenemos que hacer, que no son fases, los dominios de la gestión de proyectos no son fases, sino grupos de procesos, porque hacer el plan es ejecutar algo, en este caso ejecutar el plan, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que existen 3 procesos en el área de ejecución, durante la ejecución del proyecto. No existe ningún proceso en el área de monitoreo y control. Es decir, básicamente lo que nos dice el marco de referencia es no, no voy a correr un poquito la... Aquí estamos. Ahí estamos. No se controlan las personas, se dirigen y se desarrollan. Ese es un concepto importante en, digamos, en el enfoque del marco de referencia de PMI. En la parte de ejecución sería, como lo vamos a ver, adquirir ese equipo, desarrollarlo y gestionar ese equipo de proyecto. Entonces, tenemos entonces que 4 procesos que nos van a permitir organizar, gestionar y liderar el equipo de proyecto. Y considerar que el equipo de proyecto al que nos referimos está compuesto por las personas que han sido, a las que se le han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto, que esto ya básicamente ya lo sabíamos. Esos 4 procesos, eh, uno de ellos en planeación, 3 de ellos en ejecución. Miremos de qué se trata el plan de manera general, el plan de gestión de recursos humanos. Sería entonces aquello que nos permite identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como crear un plan para la administración del personal. Eh, Tener un plan de cómo vamos a manejar las personas, administrar, concretamente basados en unas condiciones dadas, en este caso por roles y responsabilidades. ¿Sí? No es realmente eh, asignarle labores que no estén realmente bien definidas, en este caso en una matriz de roles y responsabilidades, por ejemplo. Nosotros sería ya en ejecutar, confirmar esa disponibilidad de los recursos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. Tener en cuenta que una cosa es hacer el plan y decir qué recursos vamos a necesitar para hacer las actividades del proyecto. Fíjense que cuando hacemos el plan, pues básicamente no se tiene la identificación digamos, de nombre y apellido de las personas, sino de las habilidades requeridas. En este caso, habilidades y competencias requeridas. Ya cuando se está haciendo la adquisición del equipo, seguramente sí tendremos que ponerle nombre y apellido y hacer pues básicamente la asignación de los recursos a las actividades del proyecto. El rol fundamental en este proceso de adquisición del equipo de proyecto tendría que ver con el gerente de proyecto interactuando con el o la gerente de recursos humanos o de talento humano, como quiera que se llame ese departamento en la organización, y empezar ahí a desplegar todas sus habilidades de negociación para procurar que realmente esos recursos que han sido solicitados de acuerdo a un plan realmente sean asignados. El otro reto del gerente de proyecto tendrá que ver con cómo hace para desarrollar ese equipo de proyecto. Entonces sería
que lo que tenemos que hacer para mejorar las competencias, la interacción entre esos miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto, lograr equipos cohesionados. Para eso, pues básicamente tendremos que primero mirar cuáles son las expectativas que tienen esos miembros asignados al proyecto. Y pues básicamente también mirar qué falencias tiene en términos de entrenamiento o de habilidades o competencias y mejorarlas. Eso sería también un beneficio que le genere el proyecto a la organización, procurar eh, personal más capacitado, más competente. Por último, el proceso sería dirigir el equipo, entonces sería realizar el seguimiento, pero ojo que no es seguimiento y control, no estamos hablando de el grupo de procesos de seguimiento y control, sino hacerle seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionando realimentación, resolviendo problemas, gestionando conflictos, cambios, a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Aquí es dirección pura en el último proceso. En la parte de planeación, pues básicamente lo que hemos dicho es, necesitamos tener un plan de cómo vamos a gestionar los recursos humanos, pero también necesitamos tener muy claro, que no lo hemos visto aún, cuál sería el plan de comunicación, es decir, cómo nos vamos a comunicar. Vamos a hacer reuniones, vamos a hacer comunicados escritos, ese tipo de cosas deberíamos considerarlas en este proceso de ejecución. Y por otro lado, también tenemos la palabra interesados, quiere decir que esa palabra interesados, que son todas las personas y entidades relacionadas con el proyecto y que nos pueden impactar o a las que podemos impactar, considerar que el equipo de proyecto hace parte de los interesados. Entonces, es la razón por la que en esta lección básicamente estamos fusionando las dos áreas de conocimiento. Ahora estamos viendo recursos humanos, posteriormente veremos, si el tiempo nos lo permite, abordar la gestión de los interesados. Lo otro sería entonces considerar que en este grupo de procesos de planeación existen otros procesos y otras actividades que van a ser complementarias a esa elaboración del plan de recursos humanos, ¿cierto? Procesos que ya hemos visto, por ejemplo, desarrollar la línea base de alcance y planificación de las actividades. Esos son, digamos, procesos que están ahí en el grupo de procesos de planeación. El proceso 9.1, que básicamente es hacer el plan de gestión de los recursos humanos, será, como hemos dicho, algo que nos permita identificar, por un lado, y documentar roles, responsabilidades, habilidades y competencias requeridas y las relaciones de comunicación, así como crear un para la administración de personal. No es más lo que establece este documento. En realidad, este documento hace parte del plan de proyecto, es uno de los 9 planes subsidiarios de los que hemos hablado. Al final, el proceso, pues básicamente lo que nos va a permitir es tener un plan de gestión de sus recursos humanos. Las entradas para el proceso, pues miremos qué elementos necesitamos. El plan de proyecto, información que se suele utilizar para el desarrollo, por ejemplo, el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, la manera como se necesita ejecutar esos trabajos del proyecto, necesidades y métodos de comunicación entre los interesados, ¿cierto? Parece evidente, pero sí tendremos que considerar cuáles son las necesidades y los métodos como vamos a comunicarnos, en este caso con los miembros del equipo de proyecto, ¿cierto? No siempre esos miembros están físicamente en la misma sede, entonces tendremos que considerar algunos elementos para favorecer la comunicación. Considerar también el ciclo de vida del proyecto y los procesos que se aplican en cada fase. Es decir, conocer muy bien el ciclo de vida del proyecto, y quiere decir cuándo empieza, cuándo termina, pero también qué cosas están pasando a lo largo del, del ciclo de vida del proyecto. Requisitos de recursos. Entonces se consideran necesidades de recursos humanos para el proyecto, eh,
y es usado para la evaluación progresiva de este proceso. Es decir, la elaboración progresiva, recordemos el dichoso rolling wave, como la onda progresiva, es algo que hemos dicho, pues básicamente, que hacemos un plan con la información que tenemos, pero es información que no está muy clara y que sabemos que se va a aclarar cuando ya se esté ejecutando, tendremos que dejarla planteada de esa manera, y es lo que llamamos elaboración progresiva. Si no estamos diciendo que tengamos que tener el plan perfecto para empezar a ejecutar los trabajos del proyecto, sino que tendremos un plan lo suficientemente bueno para empezar a hacer esas actividades, y habrá algunos elementos que se van depurando a medida que se van ejecutando, pero habrá que establecerlos desde el comienzo. Básicamente eso se referiría a la elaboración progresiva. Considerar los factores ambientales de la organización, es decir, el entorno de la organización, cultura, eh, normatividad, el estilo de cómo esas organizaciones asignan los recursos a los proyectos. No es tarea fácil, sobre todo en las organizaciones matriciales, eh, procurar esos recursos para el proyecto, porque son, así como el presupuesto o como el cronograma, son recursos muy restringidos, son escasos por, por su propia definición. Entonces, uno de los factores que tenemos que considerar es qué tan realista es que esos recursos vayan a estar disponibles cuando los vayamos a necesitar para ejecutar las labores del proyecto. Los activos de proceso de la organización podríamos encontrar allí procesos estándares, políticas, descripciones de roles estandarizadas, plantillas, descripciones de posición, información histórica y otras cosas. Las organizaciones normalmente, dentro de sus activos de procesos, tienen algo que se llaman los descriptores de roles. Básicamente son esas, eh, digamos, descripciones detalladas de la función que tiene que desarrollar un puesto de trabajo. Eso pues, básicamente hace parte de la información que está ahí, haciendo parte en este caso, los activos de procesos, y será útil para nuestro proyecto porque allí claramente está establecido cuáles son las funciones que hace y que no hace cada recurso en su puesto de trabajo. Y pues básicamente ahí eh, tendremos información valiosa para lo que es la asignación de roles y responsabilidades. Y por supuesto que en esos descriptores de puesto es- están consignadas las habilidades y competencias que se requieren para desarrollar ese puesto. Lo que tenemos como herramientas y técnicas para apoyarnos cuando hacemos el plan de gestión de recursos humanos serían organigramas y descriptores de puesto de trabajo, eh, diagramas jerárquicos de la organización, diagramas matriciales tipo RACI. Recordemos que RACI sería responsable, accountable o rendidor de cuentas. Eh, este sería, ya lo vamos a ver en detalle, ¿no? Eh, Están en inglés las siglas, y el lead informado. O pueden existir formatos tipo texto. Creación de relaciones de trabajo, teoría de la organización. Estas teorías de la organización básicamente proveen información acerca de la forma en que se comporta la gente, equipos y unidades de la organización. Tiene que ver mucho más con la gestión propiamente dicha de recursos humanos de la organización. Y tendremos que apoyarnos, y este es un punto importante para efectos de nuestro examen, considerar estas teorías motivacionales, es decir, qué son aquellas cosas que motivan a las personas. Entonces, tendremos que conocer, y esto es importante para nuestro examen, las teorías motivacionales, en este caso impulsadas por estos psicólogos, Maslow, Herzberg, McGregor, McLellan y Bloom. Básicamente son, sobre todo las cuatro primeras tendremos que sí o sí conocerlas y saber de qué se trata. Nos podemos apoyar en juicio experto también. En este caso, pues el juicio experto en materia de planear una gestión de recursos humanos tendría que ver con directores de recursos humanos, psicólogos, y ese tipo de personas que tengan la pericia
necesaria para hacer recomendaciones en términos de hacer un buen plan de gestión de personas en este caso. Los organigramas y descriptores de puesto que abordábamos antes, entonces básicamente lo que nos permiten es encontrar allí roles y responsabilidades, digamos en una forma eh, sintetizada como diagrama, que nos permita tener información importante al momento de hacer el plan. Eh, Otros planes subsidiarios de gestión de proyectos también incluyen roles y responsabilidades. Por ejemplo, en los planes de riesgo, en los planes de calidad de comunicación, también se abordaban roles y responsabilidades. Y es importante, cuando hablábamos, por ejemplo, de la matriz de requerimientos, hablábamos de que cada requerimiento tiene un owner, tiene un dueño, un titular, que sería básicamente el interesado clave, pero tendremos que conocer de ese interesado clave cuál es el rol y cuál es su responsabilidad. Lo mismo en estos organigramas y descriptores de puesto. El objetivo entonces es asegurar que cada paquete de trabajo tenga un dueño no ambiguo, claramente identificado y que todos los miembros del equipo tengan un entendimiento claro de sus roles y responsabilidades. Esto es fundamental. Entonces aquí hay otra definición importante. El paquete de trabajo decíamos que quedaba perfectamente definido cuando se podía estimar cuál era la duración de ese paquete de trabajo, cuál era el costo, estimados ambos parámetros, pero también hablábamos de que ese paquete de trabajo debe tener un responsable, es decir, alguien que pueda realmente encargarse de que ese paquete de trabajo sea realizado de manera exitosa. Entonces, básicamente son esos tres conceptos los que definen hasta dónde podemos descomponer un entregable, ¿cierto? Que podamos estimar la duración, que podamos estimar el costo y que tenga un dueño responsable. Básicamente serían los tres tipos de formatos de organigramas y descriptores de puestos serían los diagramas jerárquicos. Esos diagramas jerárquicos también ya los habíamos mencionado, que no se debe usar una sigla como RBS, es decir, no utilizar el acrónimo, aunque aquí lo estamos haciendo en color azul, para no confundirlo con la estructura desglosada de riesgos, ¿cierto? Pero básicamente son diagramas jerárquicos que para este caso lo que están es representando el proyecto. No confundir con el OBS, que se refiere a la organización. Este sería como el diagrama jerárquico de la organización, el OBS. Entonces, por un lado está el OBS, que es el de la organización, está ahí. Por otro lado está nuestro proyecto, y nuestro proyecto, pues básicamente lo que tiene es un diagrama jerárquico. Entonces alguien me podrá decir, pues sí, en ese diagrama jerárquico puede estar en la parte de arriba del sponsor, puede haber una línea punteada a lo que es el comité de proyecto, o comité de cambios, o change board, o control board, como quiera llamarse, ¿cierto? Más abajo del sponsor podría estar el gerente de proyecto, y abajo del gerente de proyecto podrían tener coordinadores, analistas, especialistas y ejecutores de labores propiamente dichas. Habrá que tener entonces eso eh, en una representación gráfica que nos permita ver cómo es cómo es digamos, eh, organigrama de nuestro proyecto. Y eso nos permite visualizar esas relaciones en todos los 360 grados. Es decir, que tengo hacia arriba, que tengo hacia abajo, pero también que tengo hacia los lados. Si el proyecto fuera un proyecto externo, pues posiblemente ese diagrama jerárquico se nos va a complicar un poco, porque tendré que tener el diagrama jerárquico de la organización ejecutante, organización proveedora, y un diagrama jerárquico de la organización cliente, ¿cierto? Eso podría ser considerado. Entonces, a lo mejor mi diagrama jerárquico no es tan simple como tener un OBS, un diagrama jerárquico eh, tipo, pues ya los conocemos, ¿cierto? Tipo estructura desglosada de algo. Por otro lado, los diagramas matriciales, que en general son conocidos como los diagramas RAM, que sería eh,
matriz de asignación de responsabilidades, ilustra las conexiones entre paquetes de trabajo o actividades y los miembros del equipo. Eh, Vamos a ver a continuación un ejemplo de la matriz más conocida de este tipo de matrices RAM, que es la RACI, eso, RACI. Inclusive, hay una variación de la matriz RACI, que es la RACSI, y esa S es por supportive, es decir, soporte. Vamos a ver. Por ahora nos interesa bien conocer el concepto fundamental de la RACI. Entonces, cada actividad o paquete de trabajo tendrá que tener un responsable, una persona responsable de carne y hueso. ¿Quién debe hacer esa tarea? Pueden haber varios responsables por cada actividad, pero el accountable es aquel único que está a cargo del desarrollo de esa actividad o ese paquete de trabajo. Y no pueden haber sino uno por cada actividad. Es realmente lo fundamental, lo sustancial de esta matriz RACI es que por cada actividad debe haber solo una persona que rinda cuentas, un accountable. Pueden existir otros recursos que sean consultados. Claramente es alguien que se le tiene que preguntar y se tiene que considerar sus opiniones para el desarrollo de la actividad. Y pueden existir otros que tengan que ser informados, es decir, que se les debe mantener actualizados acerca del progreso de esa actividad. Eso básicamente sería nuestra matriz base. Entonces, eh, otro tipo de matriz sería en español, RESI, responsable, encargado, consultado, informado. Poco usado, realmente para efectos de nuestra preparación de examen. eh, Miremos más bien el concepto de RACI, con acrónimo en inglés, Responsible, Accountable, Consult, Informe. Sería, o sea, lo fundamental de esto, insisto, es que en cada actividad o paquete de trabajo solo debe haber un accountable. Pueden existir los demás múltiples personas, pero solo un accountable. Y básicamente, como luciría un organigrama, en este caso estamos hablando de nuestra estructura de glosada de trabajo, del ejemplo, en este caso, entregable. El entregable se llamaba el conjunto del marco de la bicicleta y habíamos visto que lo habíamos desglosado en estos subentregables, en este caso el marco como tal, el manubrio, el tenedor y el sillín, ¿cierto? Y alrededor de eso, pues básicamente fíjense que estamos aquí hablando de un organigrama jerárquico, que sería pues básicamente en cabeza del gerente de proyecto, con aquí unos roles, en este caso sería el model shop y la parte de ingeniería, y existen otras subcategorías, en este caso, en ambos casos. Sería básicamente lograr alinear la estructura de glosa de trabajo con el organigrama o diagrama jerárquico del proyecto. La creación de relaciones de trabajo, pues básicamente sería la interacción formal e informal con otras personas en la organización, industria o entorno profesional. Y es una forma constructiva de entender los factores políticos e interpersonales que impactarán la efectividad de varias opciones de gestión del equipo. Es decir, que no se trata tanto de relaciones interpersonales, eh, digamos, con un solo enfoque, sino con multiplicidad de criterios, ¿cierto? Justamente porque estamos hablando de relaciones de trabajo entre personas. Entonces, habrá que considerar esas relaciones, esas interacciones entre seres humanos, tendrán elementos formales, informales, y existen otros aspectos que no son tan digamos, evidentes, controlables, y unos factores ambientales, políticos, interpersonales, personalidades, que tendremos que considerar en este tema de creación de relaciones de trabajo. Entonces, ese plan de gestión de recursos humanos, que es el resultado de este proceso, tendrá que considerar que tendrá estos elementos, ¿no? Ya sabemos que hace parte del plan de proyecto, que es uno de los 9 planes subsidiarios, que deberíamos ahí tener definidos los roles, la autoridad, la responsabilidad, las competencias requeridas para los recursos asignados al proyecto.
Y esta parte de autoridad pues se refiere a que ese recurso tendrá que tener algún nivel de autoridad, ¿cierto? O por lo menos tener unas relaciones de mando y determinar a quién tiene que reportarle, en este caso sus actividades, el resultado de sus actividades, mejor. Los organigramas del proyecto también harían parte de ese plan de gestión de recursos humanos y el plan para la administración de personal debería considerar elementos como cómo se va a adquirir el personal, cómo son los calendarios de recursos, es decir, qué calendarios de recursos debemos considerar, que está muy relacionado con los temas de gestión del tiempo que veíamos ya, ¿no? Recursos tienen, hablábamos de que los recursos tienen unos calendarios inherentes al recurso propiamente dicho. ¿Cuál es el plan para la liberación del personal? Es decir, ¿cómo vamos a proceder cuando ese recurso complete sus actividades en el proyecto? ¿Cómo lo vamos a liberar? ¿Cómo se lo vamos a devolver al área funcional? Si es que es una organización matricial y si es una organización proyectizada, pues cómo va a ser la forma como se libere ese recurso. En este caso, pues, el tema de su liquidación o lo que corresponda. ¿Cuáles serán las necesidades de capacitación identificadas para los recursos? ¿Cómo se va a manejar el reconocimiento y las recompensas de los recursos? Y temas de cumplimiento, es decir, aspectos de calidad que se tengan que cumplir, también tendrán que ver con criterios de cumplimiento de esos recursos y algunos elementos de seguridad, tanto de seguridad industrial como de seguridad física. Tiene que ver con el diseño de cómo se van a manejar las personas en el proyecto. Considerar aquí que la necesidad de capacitación y los reconocimientos y recompensas son inductores de costos. Es decir, capacitar a la gente cuesta. Dar premios y recompensas en algunos casos cuesta. Entonces, básicamente sería poder contextualizar estas necesidades de fondos y poderlas reflejar en el presupuesto del proyecto, que ya vimos, ¿cierto? Entonces, tendría que estar básicamente en capacidad del gerente de proyecto de hacer erogaciones o inversiones del presupuesto de su proyecto para efectos de capacitar el personal, pero también de hacer actividades como reconocimiento al buen desempeño de los recursos y poder recompensar a las personas. Reconocimiento y recompensas podrían ser, por ejemplo, actividades de tipo lúdico que, que puedan desarrollar los miembros del equipo de proyecto para propiciar un mejor conocimiento a nivel personal de los recursos y a la larga tratar de conseguir equipos cohesionados, ¿cierto? Entonces, básicamente esas actividades que generan los costos deberían estar reflejadas en el presupuesto del proyecto. Sí, para seguir hablando del plan de gestión de recursos humanos, entonces podría tener estos elementos. Cómo se adquiere el equipo, el calendario, básicamente ya lo vimos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que podría ser un calendario de recursos a manera de histograma, ¿cierto? Entonces, lo que tendremos aquí es para un proyecto, en este caso va de julio a diciembre, y tener allí una serie de roles, de personas asignadas al proyecto, y mirar el desempeño, o más bien la asignación que se requiere a lo largo del proyecto. En este caso, pues, se ve claramente que hay un pico por aquí a la mitad del proyecto, que seguramente es cuando está disparada todo el tema de la ejecución de las actividades, que pues, claramente se ve que hay un mayor número de diseñadores, todos los recursos básicamente se suben. Y al final del proyecto, pues, realmente tendría la tendencia a la baja. Y lo mismo al inicio. Fíjense que al inicio, básicamente, para este caso particular, es un ejemplo, básicamente, tendremos formadores, es decir, gente que suministra capacitación, diseñadores
y analistas. Básicamente serían por aquí, cuando se está haciendo la etapa de planeación, el proyecto está arrancando. Ya durante la ejecución como tal del proyecto, parece ser que es un proyecto de tecnología informática, vamos a necesitar entonces técnicos en sistemas, programadores, y esos recursos pues básicamente irían hasta el final del proyecto, ya con unas asignaciones de tiempo menores. Pero fundamentalmente eso sería lo que corresponde a un histograma de recursos. Eso sería básicamente en términos generales lo que es nuestro plan de gestión de recursos humanos. Ahora miremos cuáles son los procesos que ya hay en el dominio de ejecución, ¿sí? Y lo que tenemos que considerar aquí en el dominio de ejecución, ya mirando un poquito lo que hemos tratado ya en clases anteriores y lo que nos falta, sería pues básicamente el proceso que vimos en integración, que era dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, pero es que resulta que el trabajo del proyecto lo hacen las personas, ¿cierto? Comunicar el 99% del tiempo, eso es una cosa que ya sabíamos, la mayor parte del tiempo el gerente de proyecto se va a gestionar comunicaciones, pero tengamos que considerar que esas comunicaciones pues, realmente es con las personas que están en el entorno del proyecto. Y parte de esas personas, quizás de lo más importantes, son el equipo de proyecto. Otro elemento importante es liderar el equipo, ¿cierto? Que más que dirigirlo, que más que comandarlo, se tratará de liderarlo. Y otra labor importante en ejecución sería ejecutar la calidad y las adquisiciones. Vimos que ejecutar la calidad no es otra cosa que hacer aseguramiento de calidad. Y ejecutar las adquisiciones no es otra cosa que poner en marcha todo el plan de compras, ¿cierto? Y contratación. Básicamente esos serían los elementos que nuestro contexto general de lo que hay en ejecución y su relación con los procesos que vamos a ver los tres procesos realmente que vamos a ver de ejecución del, del, del proyecto. Básicamente, el primer proceso, hemos dicho, pues es que es ya asegurar que los recursos sean asignados al proyecto. Es el proceso de adquirir el equipo de proyecto. Entonces sería confirmar la disponibilidad de esos recursos y obtener el equipo necesario para completar las asignaciones, es decir, para tener la gente que haga las actividades del proyecto. El director de equipo o el director de proyecto puede o no tener control directo sobre el proceso de selección de miembros del equipo. Esto pues es un elemento también que tenemos que considerar. Muchas de las preguntas del examen van a estar relacionadas con esta situación. Que el director de proyecto quiere un recurso eh, con nombre y apellido, pero es el gerente de recursos humanos que finalmente, o el gerente del área funcional, el que realmente determina si ese es el recurso que se requiere o no. A lo mejor se lo cambian. La pregunta es, ¿qué autoridad o qué participación tiene el gerente de proyecto en una situación como esa? La respuesta depende de la organización y depende del contexto de la pregunta. Pero básicamente, si estamos hablando de una organización proyectizada, el gerente de proyecto sí tiene incidencia directa en la selección de los miembros del equipo. Si es una organización matricial, el gerente de proyecto realmente no tiene mayor dominio o mayor control en el proceso de selección de esos miembros del equipo. Lo que más puede hacer es entregar unos requerimientos que reflejen las habilidades y competencias que se requieren para desarrollar esas actividades y serán otros gerentes funcionales quienes definan quién es el recurso asignado. Factores que se pueden considerar durante este proceso: negociación e influencia a otros que están en posición de proveer los recursos humanos requeridos para el proyecto. Entonces, hablábamos de habilidades blandas, liderazgo, negociación, escucha activa. En este caso, se impone estas dos habilidades blandas que sería negociación e influencia. Negociación para poder procurar acuerdos en los que obtengamos lo que necesita el proyecto. Acuerdos gana-gana. Influencia, poder influir directamente en que la asignación de esos recursos sí corresponda realmente con lo que necesitamos. Si el gerente de proyecto es mal negociador, no, seguramente que este proceso de adquisición del equipo no va a ser muy bueno y a lo mejor terminan dándole los recursos
mm, que no necesariamente eran los mejores. Si no tiene influencia en la organización, pues puede pasar exactamente lo mismo. Va a tener los recursos, como no tiene influencia, pues básicamente le van a dar lo que hay. Y la idea es que realmente los recursos que se asignen sean los que se requieran para las actividades del proyecto. Posibles impactos en calidad, costo, plazo y riesgos si no se adquieren los recursos humanos necesarios. Es decir, el gerente de proyecto debería tener la posibilidad de demostrarle a su sponsor o a su cliente cuáles serían los impactos en términos de calidad, presupuesto, plazos, riesgos, si es que no se cuenta o no se le asignan los recursos que realmente se requieren para el proyecto. Es importante. Y ante la no disponibilidad de los recursos humanos que se requieren, al asignar recursos humanos alternativos, estos podrían tener menores competencias. Eh, sí tiene una incidencia directamente en la manera como se va a desarrollar el proyecto. Depende muchísimo de la calidad o de la idoneidad que tengan los recursos que se asignan al proyecto. Las entradas para este proceso del plan de proyecto, que básicamente es entrada casi para todos los procesos que hemos visto, de ahí de ese plan de proyecto, pues nos interesa el plan de recursos humanos que acabamos de hacer, ¿cierto? En donde están consignados cuáles son roles, responsabilidades, organigramas, todo lo que vimos. Eso nos puede servir para, obviamente, para adquirir el equipo de proyecto. Y de los factores ambientales de la empresa nos podría servir tener información de existentes recursos, incluyendo disponibilidades, competencias, experiencias previas, su interés en el, en el proyecto y sus tasas de costo, políticas de administración de personal, la estructura organizacional, la ubicación de esos recursos, es importante tenerlos. Eh, en una organización eh, de tipo matricial, compleja, grande, esa información no puede ser tan fácil de conseguir. Lo que vamos a asumir en términos de nuestro examen es que esa información está disponible y que está disponible y es visible al gerente de proyecto. Y esa información que normalmente está consignada en herramientas informáticas tipo intranet, ¿cierto? En donde básicamente el gerente de proyecto, cuando está haciendo su proceso de planeación, va a encontrar qué disponibilidades hay. Bueno, primero sería qué competencias existen dentro de la organización que le sirvan a su proyecto. Lo que no hay dentro de la organización, pues fundamentalmente tiene dos opciones: o capacitar lo que tiene disponible o contratar terceros que ya tengan básicamente las competencias para desarrollar las actividades. Pero es eso, ¿no? Básicamente es de los factores ambientales de la empresa, uno de los elementos que debemos suponer que funcionan, que están hechos, es que la organización tiene estos elementos visibles al gerente de proyecto. Herramientas y técnicas que podemos utilizar para hacer este proceso: las preasignaciones. Las preasignaciones básicamente se dan cuando cierta gente fue específicamente comprometida en la propuesta, existe dependencia de ciertos expertos o si algunas asignaciones de personas se definen en un acta de constitución de proyecto. Esas preasignaciones, sí, algunas vienen desde el charter, ¿cierto? Aunque no vengan con nombre y apellidos, como hemos dicho, pero sí en el charter se pueden decir cosas como que se necesita un analista funcional con determinada especialidad técnica, que se necesita un recurso pues, con algunas especificaciones muy precisas. Eh, si estamos hablando de proyectos externos, muchas veces el licitante, en la mayoría de los casos el licitante, se asegura de que sus proponentes ya de plano desde la misma propuesta, inclusive anexen hojas de vida de recursos que realmente cuenten con las competencias que se requieren. Eso se ve mucho y también haría parte de las preasignaciones, es decir, el proponente que sea seleccionado para el proyecto, pues básicamente ya tiene unas preasignaciones, que en este caso serán las hojas de vida anexas que se pedían en la licitación.
o la invitación a cotizar. La negociación es una herramienta importantísima porque pues aquí nada que hacer. El gerente de proyectos tendrá que negociar la adquisición de esos recursos con sus jefes naturales, que serían los gerentes funcionales, con otros directores de proyecto, a lo mejor el recurso está ocupado en otro proyecto, eh, y estaría ahí disponible para, no solamente para mi proyecto, sino para otros. Entonces, mi capacidad de negociación será asegurar que ese recurso que necesito para mi proyecto lo tenga en el momento que lo necesite. Poder negociar con organizaciones externas, poder negociar con la gente del área comercial, vendedores, en fin, con el cliente. Eh, Adquisición como herramienta y técnica. Poder subcontratar el trabajo con terceros a la organización. Es decir, conocer las políticas de adquisición de la organización ejecutante. Considerar que podemos apoyarnos en equipos virtuales. Equipos virtuales, pues básicamente es lo que se está dando últimamente en casi todas las organizaciones y básicamente sería equipos que están dispersos geográficamente, pero que necesitan funcionar como un equipo cohesionado, como si físicamente estuvieran juntos. Es decir, un equipo con una meta compartida que satisface sus roles con poca o ninguna interacción cara a cara. Entonces aquí, pues, herramientas como la que estamos usando en este momento son importantísimas. Y la disponibilidad de comunicación electrónica es fundamental, creo que es la base de todo. Las videoconferencias, Skype. Y existen hoy por hoy otras herramientas colaborativas que van a ser muy, muy útiles a la hora de gestionar equipos virtuales. La planeación y el control de mucha importancia en el entorno de equipos virtuales. Proyectos complejos que manejen equipos virtuales. eh, y esto es un tema a considerar. Sí deberían propiciar que esos miembros de equipos virtuales en al menos una oportunidad, en lo más posible, se conozcan de manera personal, es decir, que haya al menos un relacionamiento cara a cara, al menos en una oportunidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Repito, para proyectos complejos, grandes, con ambientes multinacionales y con ambientes en los que se tengan equipos virtuales. Es altamente deseable que eso se produzca. Si no se produce, pues básicamente el reto del gerente de proyectos será compensar eso de alguna otra forma, no sé, a través de videoconferencia, a través de actividades, no sé, eh, ahí sí bienvenida a la imaginación. Todo se trata de que el equipo realmente logre, primero, conocerse relativamente bien unos con otros y lograr configurar un equipo que realmente estén todos mirando hacia el mismo lado, ¿no? Que llamamos un equipo cohesionado. Y cuando hablamos de decisiones multicriterio, querrá decir que en ese proceso de adquirir el equipo tendremos que mirar muchas cosas, muchas variables, ¿cierto? Para la toma de decisiones. Entonces, eh, cosas como la disponibilidad del recurso, su costo, la experiencia que tenga, su capacidad, conocimiento, habilidades, actitudes, factores interpersonales. Y aquí hago énfasis en tres elementos que tendremos que considerar. El conocimiento es fundamental porque eh, básicamente los requerimientos para la ejecución de la actividad demandan un conocimiento técnico que el recurso debe tener, que lo hace elegible para, para desarrollar esa actividad. Está muy bien. Por otro lado, están las habilidades, ¿no? Que son esas destrezas que se adquieren a partir del conocimiento, pero con alguna experiencia. Entre estas son importantísimas ambas y hay una tercera, básicamente, que sería la actitud de ese recurso. Entonces, repito, conocimiento, habilidades y actitud. La suma de esas tres, podríamos decir que la podemos denominar competencia. Es decir, la competencia de un recurso requiere de que ese recurso, pues obviamente que sea competente, requiere que tenga un conocimiento, que tenga unas habilidades que lo hagan idóneo para hacer esa labor, pero que además de eso tenga la actitud correcta. Nada sirve un recurso experto en conocimientos, con muchas habilidades, si no tiene la actitud adecuada.
o a la inversa tampoco funciona. Entonces, básicamente, por ahí, entonces, en el contexto de la pregunta, que esas competencias estén basadas en conocimientos técnicos, habilidades y actitud. Los factores internacionales a considerar, tales como horarios, idiomas, cultura propiamente dicha. eh, en esto de factores internacionales, la recomendación más importante para efectos de nuestro examen sería cuando se hablen diferentes idiomas, pues lo que tenemos es que encontrar un idioma común que sea el manejo de todo el grupo, pero que esas comunicaciones básicamente tengan un soporte escrito, que haya un entendimiento. Una cosa es lo que se dijo en una reunión en donde se está hablando un idioma que no es el idioma nativo, pero las conclusiones de esa reunión deberían estar escritas en ese mismo idioma, pero a manera de resumen, de manera que haya un claro entendimiento de todas las partes que en este caso no están manejando un idioma común, o sea, que están soportando su entendimiento en un idioma extranjero. ¿Sí? Se da mucho el caso en proyectos, por ejemplo, en donde hay unos que hablan español, otros hablan inglés, otros hablan español. Eh, la idea sería que los que hablan portugués, los que hablan español, tengan algún conocimiento, es como parte de sus habilidades y del conocimiento, tengan algún conocimiento en el idioma inglés y que la comunicación se haga en el idioma inglés, pero que esa comunicación, esa interacción personal, deje una huella escrita para que haya un claro compromiso de una efectividad de la comunicación. Las salidas del proceso, pues básicamente serían las asignaciones del personal del proyecto, los calendarios de recursos y actualizaciones al plan de proyecto. Asignaciones, pues básicamente es que el proyecto está ya dotado del personal, es decir, que está cubierto los puestos que se requerían, cuando la gente ha sido asignada a través de métodos descritos. Los métodos descritos, pues básicamente los aborda la organización. ¿Sí? Cada organización tendrá básicamente la forma de de formalizar la asignación del personal al proyecto. Puede ser un sistema de gestión interno que tenga la organización, un sistema de autorización de trabajo, donde básicamente el gerente de proyecto ya eh, asume o puede concluir que ese recurso efectivamente sí fue asignado a su proyecto. La documentación de estas asignaciones puede incluir directorio telefónico, memos del miembro del equipo, nombres colocados a la organización, eh, aunque no está, digamos, eh, expresamente dicho, específicamente dicho aquí, todo proyecto sí debería tener un directorio, ¿cierto? Y eso es algo que muchos gerentes de proyecto no consideran. Y realmente uno de los artefactos claves para gestionar el proyecto tendría que ver con un directorio. Hoy por hoy, más que un directorio telefónico, sí, basta tener los teléfonos, pero más que los teléfonos, el correo electrónico, y existen otros, ¿no? Skype, Facebook, LinkedIn, lo que sea. Pero básicamente todos esos datos los deberíamos tener, si no en nuestra matriz de interesados, por lo menos sí, tener un artefacto que nos permita de manera fácil tener la información de contacto de todos los recursos asignados al proyecto y en general de todos los interesados del proyecto. Calendario de recursos, pues es aquel que documenta los periodos que cada miembro del equipo puede trabajar en el proyecto, considerando vacaciones y otros compromisos. Bueno, ese es básicamente nuestro proceso 9.2. Ahora veríamos el siguiente proceso, que es qué vamos a hacer para desarrollar el equipo de proyecto. Esto también lo vamos a ver rápidamente. Eh, Mejora las competencias eh, y todo el medio ambiente del equipo para potenciar el desempeño del equipo. Es decir, aquí el reto en este proceso es cómo vamos a volver el equipo productivo, lo más productivo posible. Entonces, el gerente de proyecto debe adquirir habilidades para identificar, construir y motivar e inspirar el equipo de proyecto para alcanzar un equipo,
de alto desempeño y satisfacer objetivos del proyecto. Trabajo en equipo como factor crítico para el éxito y desarrollo de equipos efectivos, ¿cierto? Eso, pues, básicamente es responsabilidad del gerente de proyecto. Ahí no hay nada más. En este escenario, el gerente de proyecto debería entonces crear un ambiente que facilite el trabajo en equipo, un equipo armónico, que tenga pues básicamente unas relaciones interpersonales sanas, motivar continuamente con desafíos y oportunidades. Esto es lo que llamamos coloquialmente ir subiendo la vara poco a poco, ¿cierto? Generando desafíos, retos, pero también oportunidades de crecimiento para las personas que están asignadas al proyecto. Proveer retroalimentación oportuna siempre será importante dar una realimentación, independientemente si es positiva o negativa, en un lenguaje adecuado, den una realimentación sobre el desempeño de los recursos. Siempre es bueno decirlos. Muchos gerentes de proyecto dicen que no lo hacen porque asumen que todo está bien. Y resulta que, aunque todo esté bien, siempre será bueno decirlo. Entregar apoyo cuando se requiera, ¿cierto? La gente cuando pide apoyo, cuando pide ayuda, porque la necesitan en general. Entonces, básicamente, eh, tenemos que tener la disponibilidad para entregar ese apoyo y reconocer y recompensar el buen desempeño. Reconocer y recompensar el buen desempeño empieza por hacer reconocimientos verbales, interacciones directas entre el gerente de proyecto y su recurso o sus recursos, en donde claramente hay un reconocimiento a una labor en la cual hubo un buen desempeño, aunque no sea eh, una, un granito, un gran acontecimiento, un gran logro, pero esos pequeños éxitos, esas pequeñas victorias, deberíamos reconocerlas también, porque eso realmente genera eh, motivación, compromiso, iba a decir engagement, pero bueno, básicamente el engagement, como lo abordan el PMBOK, es compromiso eh, y motivación. Yo creo que podemos manejar los dos, es decir, estar contento haciendo lo que se hace y estar comprometido, es decir, sentirse parte de. Entonces, esa parte, recompensar el buen desempeño no necesariamente es con bonos en dinero. Recompensar el buen desempeño puede ser como un reconocimiento verbal, como una asignación a una labor más retadora de recurso, si eso está dentro de la expectativa, un viaje, un entrenamiento. Existen muchas cosas para recompensar el buen desempeño de los recursos, pero siempre es bueno tenerlo en la mano. Y cada recurso, pues obviamente tendrá unos elementos que lo motiven diferentes. Este proceso, entonces, tenemos que decir que tiene pues estas consideraciones. Un alto desempeño puede ser alcanzado usando comunicación abierta, efectiva, desarrollando confianza entre los miembros del equipo, gestionando conflictos de una manera constructiva, acordémonos de los conflictos gana-gana, y animando la resolución de problemas y tomando decisiones. Los problemas hay que resolverlos y las decisiones hay que tomarlas de manera oportuna. Muchos gerentes de proyectos se demoran demasiado tomando decisiones y es un problema. Y muchos gerentes de proyecto no resuelven los problemas, sino que los dilatan y los dilatan, y los problemas que no se resuelven, afortunadamente, pues tienen la tendencia a, a crecer y salirse de control, a volverse guerra mundial, como lo veíamos antes. El director de proyecto, entonces, debería solicitar apoyo a la administración o influenciar a los interesados apropiados para adquirir los recursos necesarios para desarrollar los equipos de proyecto efectivos. Esto quiere decir que los gerentes de proyecto no necesariamente tenemos las competencias para ser buenos gestores de personas. Si no lo somos, podemos pedir apoyo de, en este caso, de recursos humanos, de consultores externos, y siempre considerar herramientas que nos puedan facilitar que el equipo va a estar
eh, con una moral en alto, con unos buenos niveles de productividad, con un buen desempeño en general. Y obviamente, pues generando un entorno de trabajo muy productivo. El equipo de dirección de proyecto, recordemos que el equipo de dirección de proyecto serían ese equipo de personas que están asignados al proyecto para hacer labores de gestión del proyecto, es decir, para ayudar al gerente del proyecto a hacer las labores de dirección del proyecto. Hablamos de proyectos grandes y complejos. Y el gerente de proyecto no está solo. Hay un equipo de proyecto que es todo el eh, grupo de personas o ese conjunto de personas que tienen labores asignadas en el proyecto. Y el equipo de dirección de proyecto es el equipo que está ahí, que podríamos decir que son reportes directos del gerente de proyecto que están ahí para ayudarle a hacer su labor de dirección de proyecto. Ese equipo entonces debería capitalizar las diferencias culturales, enfocándose en desarrollar y sostener el equipo a través del ciclo de vida del proyecto y promover el equipo conjunto en un clima de confianza mutua. Las diferencias culturales deben ser un elemento que tenga que se aprecie como algo enriquecedor y no como una dificultad. Entonces, eso sería como el primer reto del gerente de proyecto, encontrar que las diferencias culturales de los miembros del equipo deben ser una oportunidad de aprender cosas nuevas, de hacer las cosas a lo mejor de un modo diferente, entender otros enfoques y no ser visto como una dificultad, como un obstáculo del proyecto. Eso también es para que lo tengamos en cuenta, que ese sería uno de los elementos que nos van a poner allí trampas en las preguntas del examen. Diferencias culturales denotan oportunidades, conocimiento de cosas nuevas, retos, y es algo positivo en general. Este proceso, entonces, nos permite mejorar las habilidades de las personas, competencias técnicas, ambiente de equipo, desempeño del proyecto. ¿Qué se requiere? Comunicarnos de manera clara, oportuna y efectiva. Recordemos que nuestras comunicaciones deben ser claras y concisas. No extenderlos demasiado, pero tampoco ser tan escuetos en todos los miembros del equipo de proyecto. Los objetivos que queremos del equipo de proyecto sería que mejoren sus conocimientos y habilidades para incrementar sus habilidades para completar los entregables del proyecto, es decir, que hagan sus actividades asignadas bien hechas, con bajos costos, reduciendo el tiempo y mejorando la calidad. Ese es realmente el propósito. Por otro lado, mejorar los sentimientos de confianza y acuerdo entre los miembros del equipo, de manera que se eleve la moral y se tengan menores conflictos. Y pues obviamente se favorezca el trabajo en equipo. Por otro, por otro lado, sería que la cultura del equipo sea dinámica, cohesiva, de manera que se mejore la productividad de cada uno, cada individuo, pero también del equipo. Eso pues se logra si hay una buena configuración de equipo, como un equipo cohesionado. Que haya espíritu de equipo, cooperación, pues básicamente cooperación entre unos y otros, y permitir el entrenamiento y mentoring entre los miembros del equipo para compartir conocimiento y experiencia. El mentoring es más o menos que si estamos hablando de una actividad que requiere una alta especialidad técnica, será altamente favorable poner un experto técnico con un aprendiz, de manera que el aprendiz aprende sobre la especialidad técnica y el experto técnico aprende a enseñar, aprende pues básicamente a compartir el conocimiento, que no siempre es fácil y no todas las personas disfrutan compartir lo que saben, pero será un reto del gerente de proyecto lograr que esos expertos técnicos básicamente capaciten a otros en la ejecución de las labores, con lo cual se está haciendo eficiencias. Las entradas al proceso, pues básicamente serían las salidas de los procesos anteriores, fundamentalmente. No necesitamos más, lo que necesitamos es desarrollar ya el equipo de proyecto. Dentro del plan de gestión de recursos humanos, que es ya veíamos del proceso anterior, nos interesa particularmente estrategia de entrenamiento y planes para desarrollar el equipo. Recompensas, retroalimentación, entrenamiento adicional,
Acciones disciplinarias pueden ser agregadas al plan como resultado de evaluaciones de desempeño sobre la marcha. Ojo, este es un elemento importante. Las acciones disciplinarias, básicamente, no son competencia del gerente de proyecto en este marco de referencia. Pero si hay un tema de bajo desempeño, de indisciplina, de fallas que atenten contra la productividad del trabajo del proyecto, pues básicamente lo que tiene que hacer el gerente de proyecto sería, lo primero, eh, gestionar al interior del equipo de proyecto con ese recurso cuáles son las causas que están generando esa situación. Y si tiene que generar algún tipo de acción disciplinaria, sería el gerente funcional o el gerente de recursos humanos quien se encargue de esas acciones disciplinarias, no el gerente de proyecto. Es básicamente lo que debemos aquí mencionar. Lo que necesitamos, o más bien, en lo que nos podemos apoyar para hacer ese desarrollo de equipo, sería las famosas habilidades blandas o interpersonales para reducir los problemas e incrementar la cooperación. Entonces aquí nos pintan siempre la sugerencia, o zanahorias o garrote, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Pues creo que la recomendación es basar la gestión en zanahorias, orientarnos más en el tema de valorar lo positivo, estimular lo que está funcionando bien a través de recompensas y ya como última medida, digamos, hacer uso de las penalidades, darle un enfoque punitivo al desempeño de los recursos. Capacitación, pues evidente, porque incrementa competencias del equipo. Esa capacitación puede ser formal, informal. Capacitación formal, pues como se conoce, pues básicamente sería recursos, como se conocen, académicos, cursos formales, informales. Y la informal puede ser algo, como ya mencionábamos, que era el aprender en el puesto de trabajo, lo que llaman training on the job, es decir, haciendo se aprende, pues obviamente con un mentor o con un supervisor que favorezca ese aprendizaje, pero siempre será un recurso importantísimo. El entrenamiento que no está planeado puede requerirse como resultado de la observación, conversación y evaluaciones de desempeño del proyecto conducidas durante el proyecto. Claro, uno al inicio del proyecto no tiene realmente muy claro cuál es el conocimiento real que tienen los recursos asignados. Y a lo mejor ya en la ejecución se advierte que se requiere un entrenamiento que no se había planeado porque no se estimaba necesario. Eso podría acotarse como un riesgo, ¿cierto? Al comienzo, la pregunta ese what if, ese qué pasa si, esa pregunta podría ser, bueno, ¿y qué pasa si los recursos que nos asignan no son tan buenos como dice en la hoja de vida? A lo mejor necesitamos reforzar ese entrenamiento. Tener ahí entonces una reserva para poder hacer ese tipo de correcciones, en este caso. Eh, Otra herramienta sería actividades de desarrollo del espíritu de equipo, que es básicamente lo que se conoce como el team building, ¿sí? Y esas actividades de desarrollo de espíritu de equipo serían básicamente actividades que propician el conocimiento del equipo de proyecto, normalmente en un sitio externo al lugar de trabajo del proyecto, y que básicamente lo que permiten es que haya un afloramiento de las personas en su parte más espontánea, más humana, ¿cierto? Y lo cual, pues, básicamente lo que permite es que haya una mayor compenetración a nivel de los miembros del equipo de proyecto. Las reglas básicas, pues, básicamente corresponden a esos elementos que de manera obligatoria se tienen que cumplir, que constituyen la normativa, es decir, horario de trabajo, eh, la vestimenta, código de vestimenta, eh, maneras de expresión tanto oral como escrita, algunas consideraciones básicas. Y la coubicación, pues básicamente estaría referida a que todos los miembros del equipo de proyecto estén compartiendo la misma ubicación, que sería la no favorable.
El reconocimiento y las recompensas, hemos visto que es una herramienta importantísima en materia de favorecer la productividad y herramientas para la evaluación del personal. Estas herramientas para la evaluación del personal, pues básicamente serían evaluación del desempeño de ese personal haciendo las labores asignadas del proyecto. Las habilidades interpersonales, aquí estamos enmarcando unas cuantas. Digamos que las más importantes, al menos según nuestro marco de referencia, sería lo primero el liderazgo, eh, team building, como desarrollar el espíritu de equipo, es decir, propiciar equipos bien cohesionados, equipos productivos. El gerente de proyecto entonces tendría que tener la capacidad de motivar a sus recursos asignados, tendría que tener la capacidad de comunicarse de manera efectiva, y la clave para comunicarse de manera efectiva pues no es otra que saber escuchar, que ahí está la mayor dificultad. Tener influencia, ya hemos visto, querría decir entonces estar en capacidad de influir en otros que van a tomar decisiones en favor del proyecto. Capacidad de tomar decisiones aunque no cuente con toda la información necesaria. Tomar decisiones aunque sea con riesgos controlados, pero tomar decisiones de la manera más oportuna posible. Ser consciente del escenario político y cultural del entorno del proyecto. Entonces, escenarios políticos culturales a nivel ciudad, país, eh, continente, en fin, pero básicamente es ser conocedor de los elementos generales relacionados con política y elementos culturales. Lo otro sería capacidad de negociación, tener habilidades de negociación. Y tener habilidades de negociación, pues básicamente lo hemos visto que se trata de propiciar acuerdos gana-gana. Básicamente es propiciar eh, esa, ese cierre en el que ambas partes queden contentas. Generador de confianza tiene que ver mucho con la reputación que tenga el gerente de proyecto. Y esa buena reputación permite que se le perciba como alguien que es muy competente, que es responsable, ético y que básicamente está en capacidad en este caso, de dirigir un equipo, de ser líder, de hacerse cargo de un emprendimiento de la organización que implica a lo mejor una buena cantidad de riesgo. Entonces, si la percepción de mi reputación eh, genera una percepción favorable, querría decir que entonces estoy transmitiendo confianza y eso es algo positivo, como una de las habilidades fundamentales de los gerentes de proyecto. Gestión de conflictos, que está muy orientada con las habilidades de negociación, pero básicamente sería también estar en capacidad de propiciar acuerdos ante las diferencias, controversias, eh, discusiones que se suelen presentar en el día a día del proyecto. Los conflictos no son algo que se debe evitar, o sea, también sería un concepto importante. Los conflictos aparecen simplemente porque estamos hablando de unos ambientes en donde interactúan seres humanos con sus personalidades, con sus particularidades, y son inevitables como tal los conflictos. Eh, lo que hace que esa capacidad de gestionar conflictos sea una destreza requerida para el gerente de proyecto, tiene que ver justamente con que el gerente de proyecto tiene que estar en capacidad de resolver esos conflictos de la manera más oportuna y conveniente posible, conveniente en el sentido de que ambas partes eh, queden satisfechas. Si no contentas, por lo menos satisfechas. Y coaching sería entonces esa habilidad en la que se espera que el gerente de proyecto realmente sea un impulsor de las fortalezas de los miembros del equipo asignados a su proyecto.
Serían esas básicamente las habilidades blandas o habilidades interpersonales. Ahora miremos cuáles son los tipos de poder. Y esto pues básicamente también es un concepto PMBOK, también para que lo tengamos ahí en la memoria. Y básicamente existen tres tipos de poder, carita triste, ¿cierto? Es decir, son tres tipos de poder que son poder, pero que no son tan deseables. Es decir, no serán tipos de poderes que uno como gerente de proyecto diga, yo quiero ser así. Los de la derecha son tipos de poder, carita feliz, que esos sí, básicamente están basados en unos elementos ya de hacer bien la labor de gerente de proyecto. Entonces, en los de la izquierda sería el poder legítimo, que básicamente es por el letrero en la puerta, por el letrero en el escritorio, que es por el cargo de la jerarquía. Es decir, no estamos diciendo si, si lo hace bien o mal, simplemente hay un cargo y eso le da cierto poder. El otro tipo de poder sería coercitivo, que es básicamente basado en el miedo y en el uso de la fuerza. Es decir, ese jefe, en este caso, tiene poder porque se le tiene miedo, se le percibe como alguien que puede sancionar, como alguien que puede castigar, y como tal se le considera que tiene poder. El otro sería referencial, que es básicamente el poder basado en las relaciones que tenga ese jefe con otras instancias de poder. Entonces, tiene poder porque es el primo del dueño, tiene poder porque es el familiar del, del accionista mayor o es el hijo del director ejecutivo, en fin, ese tipo de poder existe y está ahí. Pero fíjense que son poderes carita triste porque no son poderes realmente que sean eh, intrínsecos y que hable de los atributos del gerente de proyecto. A la derecha sí están los tipos de poder que serían altamente deseables para cualquier gerente de proyecto. Pues sería el tipo de poder basado en recompensas. Entonces es aquel que refuerza lo positivo y premia el buen desempeño. Entonces es más o menos un tipo de poder que lo visibiliza como alguien para quien se quiere trabajar. Y se quiere trabajar porque vamos a encontrar allí que vamos a tener un refuerzo positivo, que van a premiar nuestro buen desempeño. Fundamentalmente en eso se basaría ese tipo de poder. Y creo yo, el mejor poder, ya como hablando de poderes intrínsecos, sería el tipo de poder de experto, es decir, que se le percibe por su conocimiento o su habilidad de manera particular. Es como el gurú. Entonces, eso también le configura cierto poder. 5 tipos de poderes: legítimo, coercitivo, referencial y recompensa, basado en recompensas y en experticia. Sería básicamente los 5 tipos de poderes. Básicamente aquí tenemos la descripción de esos 5 tipos de poderes. Insisto, el poder experto proviene de ser experto técnico o de dirección de proyectos. Y la reflexión sería, este director de proyectos ha sido muy exitoso en otros proyectos, hay que darle una oportunidad. En una pregunta del examen eh, se abordan situaciones como esta, en donde básicamente hay una pregunta que estaba por ahí en alguno de los quizzes y hablaba de eh, se va a hacer, se le invita al gerente de proyecto a que participe en un proyecto en el que él realmente no ha participado, pero ha participado en proyectos similares. Um, y una de las opciones dice, acepte el nombramiento, pero explique que usted es buen gerente de proyectos, porque ha hecho proyectos similares. Sin embargo, este va a ser su proyecto en esa nueva tecnología. Ese va a ser su primer proyecto en esa nueva tecnología. Esa es la respuesta correcta. Las otras opciones dicen, no, usted no se comprometa porque usted no sabe eso. Las otras opciones pueden decir, eh, acepte, pero no diga nada, o sea, pase de agache. Esa es una de las opciones. Y la otra opción es que rechace el nombramiento porque usted no sabe eso. Entonces, tener en cuenta que el enfoque de las preguntas hay unos elementos también de reto.
para el gerente de proyecto y de crecimiento personal. Y este es otro concepto importante. Está pues, básicamente aquí metido dentro del proceso de desarrollo de equipo. Será algo que también tendremos que recordar, ojalá memorizar, pero básicamente habla de la teoría de la escalera de Tuckman. Y se habla de escalera porque son fases en las que de manera corriente se da el desarrollo de un equipo para llegar a ser un equipo productivo, ¿cierto? Y estamos hablando de entornos de proyectos donde realmente ese proyecto adquiere unos recursos que han sido asignados al proyecto, pero que realmente son recursos que no habían trabajado antes. Es la primera vez que se hace un proyecto, como es la definición de proyecto, la primera vez que se va a hacer algo así en la organización. Por consiguiente, llega un equipo que básicamente va a experimentar estas etapas. La primera sería una etapa de formación en la que el equipo se reúne, se informa acerca del proyecto, sobre cuáles son sus roles y responsabilidades. Los miembros del equipo tienden a actuar de manera independiente y no suficientemente abierta. Este es primer día de clase en la universidad. Cada cual por su lado, no hay una sensación de confianza. Entonces, por ahí de pronto se configuran grupos, por afinidad o por alguna cosa, pero no es suficientemente abierto. La segunda etapa de el desarrollo de ese equipo sería entonces cuando ya se comienzan a trabajar, a abordar el trabajo del proyecto, que es el elemento común, las decisiones técnicas y el enfoque de dirección, ya hay algún tipo de discusión. Si los miembros del equipo no colaboran y se muestran abiertos a ideas y perspectivas diferentes, el ambiente puede tornarse destructivo. Entonces aquí la labor del gerente de proyecto sería que esa etapa de turbulencia, de storming, tormenta, eh, sea constructivo, no destructivo. Entonces, aprovechar este momento cuando ya la gente empieza a abordar lo que es propiamente dicho el trabajo del proyecto, las decisiones técnicas, el enfoque de la dirección. Ahí es cuando básicamente el gerente de proyectos tendría que engancharlos, ¿cierto? Básicamente agarrarlos. Para ir de la manera más rápida posible al siguiente paso, que es la normalización, es decir, norming. Y es cuando los miembros del equipo comienzan a trabajar en conjunto y adaptan sus comportamientos y hábitos de trabajo para apoyar al equipo. Comienzan a confiar unos en otros. Es decir, ya se está normalizando. Ya se conciben unos a otros como compañeros de un equipo. Saben que unos pueden contar con otros, que pueden armar ya algunas eh, labores en equipo y adaptan de esa forma sus conocimientos y se van habituando a esa forma de trabajo. La siguiente etapa sería entonces ya el desempeño. Entonces ya es cuando los equipos alcanzan una etapa de madurez, funcionan como una unidad ya bien organizada, son interdependientes, y unos dependen de otros, y enfrentan los problemas con eficacia y sin complicaciones. Es decir, ya es un equipo que está haciendo un buen desempeño, performing. Por último sería la etapa de disolución o adjourning, que sería cuando el equipo ya complete el trabajo, finalice el proyecto y básicamente los recursos son liberados. Entonces son estas etapas 5, que yo insisto, yo les sugeriría que nos las aprendamos de memoria en inglés, lo que es más fácil. Forming, storming, norming, performing y adjourning. Es importante conocerla, no tanto porque nos la van a pedir que la recitemos en alguna pregunta, sino porque alguna pregunta puede estar eh, muy enfocada a esto, ¿cierto? Y la pregunta puede decir, el equipo de proyecto se conoció la semana pasada, y ahí se adivina y el equipo está en una etapa de 2 puntos y les dan estas opciones. Entonces, van a decir eh, forming, storming, norming, y a lo mejor se inventan otra palabra que ni siquiera tiene que ver con esto, que haga más sentido que esto. Entonces es importante conocerlas. Y esto es algo de lo que les hablaba antes, que también les advertía que hay un material en la carpeta
que consiste en un test de liderazgo, ¿cierto? Y hablábamos de unos cuadrantes. Básicamente, esta es una de las teorías del liderazgo que tiene mucho sentido para la gerencia de proyectos. Es una teoría del siglo pasado, sí, pero aún hoy en día tiene, les digo, bastante usabilidad en términos de gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque este enfoque de liderazgo habla de que alguien es un buen líder en determinada situación. Puede que en otra no lo sea. Por eso se llama un liderazgo situacional. Entonces es un liderazgo adaptado a la situación, a una situación particular. Si nuestra situación es el proyecto y es nuestro equipo de proyecto, es nuestro producto, nuestro cliente, pues nada que hacer, tenemos que ser líderes, ¿cierto? Lo que pasa es que sí existen unas tendencias naturales que tienen que ver realmente con toda esa batería de habilidades y destrezas que tengo, si quieres llamarlo de manera innata, pero es algo que me define como persona. Pues básicamente, uno básicamente puede hacer el test y mirar en qué cuadrante está, ¿cierto? Entonces, básicamente son los dos los enfoques. Uno, que sería un comportamiento dirigido a la tarea, a la que las tareas se hagan, que sería lo que está aquí en el cuadro, en el eje horizontal, es Directive Behavior. Quiere decir que el enfoque aquí es que la tarea se haga. ¿Qué tan importante es para mí como jefe que la tarea se haga? En el eje vertical está qué tan importante para mí son las personas o cómo se sientan las personas cuando interactúan conmigo, ¿cierto? Y eso define básicamente si tengo alto interés en la tarea, alto interés en la persona, bajo interés en la persona o bajo interés en la tarea. Claramente esos cuadrantes, iremos uno por uno, el, el jefe o el líder que tiene bajo interés en las personas, bajo interés en las tareas, pues es alguien que definitivamente no está como muy enganchado con la organización ni con el proyecto. Entonces será un jefe que delega, ¿sí? Tiene bajos rasgos directivos y bajos rasgos que lo definen como alguien que le interesan las personas. Entonces será alguien que delega. Entonces es un jefe delegador. No es malo, es una forma de asumir el poder. Por el contrario, quien tiene alta tendencia e interés en las personas, o a favorecer las personas, o interesarse en cómo las personas se sienten, pero un bajo interés en que la tarea se haga, será un jefe del tipo supportive, es decir, un jefe que soporta. Entonces tiene bajos rasgos directivos, pero altos rasgos de soporte y de participación. Este tipo de jefes son los que se echan el mono a la espalda, ¿sí? Básicamente son los que se echan los trabajos de los subalternos al hombro y dicen, yo te ayudo, no te preocupes, tú no te preocupes que yo me encargo. El otro tipo de jefe o líder sería alguien que tiene alto interés en las personas, en la relación con las personas, pero también alto interés en que las tareas se hagan. Y este tiene altos rasgos directivos, altos rasgos de interés en las personas y es un jefe tipo vendedor. Su palabra es coach, ¿cierto? Entrenador. Entonces este es soportador, este es entrenador. Por último está ese jefe que tiene alto interés en que las tareas se hagan, pero realmente no está muy interesado en cómo se sientan las personas. Es un jefe un poco, pues, digamos, duro con las personas. Sería un jefe tipo director, ¿cierto? Es alguien que dirige. Y básicamente tiene altos rasgos directivos, está definido así, pero bajos rasgos e intereses en las personas, básicamente. Y por aquí está nuestra escalera de Tugman, otra vez con sus cinco eslabones. Eh, esta imagen es muy importante porque va a tener aquí cuáles son los elementos que tiene cada uno de las etapas de la configuración del equipo o de la conformación del equipo. Entonces, en la etapa de forming
hay una dependencia de un líder, alguien tiene que dirigirlos, liderarlos en este caso, y el propósito es que se orienten, de que se dirijan en la dirección correcta. En la siguiente etapa, storming, la tormenta, lo importante es que ahí afloran los conflictos. Se están conociendo y algunos tienen prioridades diferentes a los otros, afloran los conflictos. Y aquí la idea o el rol del líder sería organizarlos, ¿cierto? La meta es organizarlos. Siguiente eslabón, o siguiente eslabón, no, más bien, siguiente peldaño en la escalera o el siguiente nivel, la palabra clave sería cohesión. Si se normaliza el equipo, es porque ya está cohesionado. Y aquí básicamente el propósito del líder de proyecto será socializar, socialicen, es decir, que haya un mayor conocimiento de unos y otros. El último sería cuando ya hay un equipo de alto desempeño, la palabra clave es interdependencia y básicamente aquí el reto del gerente de proyecto es confianza. ¿Sí? Por último, pues está ya la liberación del equipo de proyecto. Eso sería básicamente el quinto eslabón. Entonces otra vez, forming, storming, norming, performing y adjourning. Básicamente. Es un poquito más del liderazgo situacional. Eh, no se preocupen, se nos fue Miguel, ya le había dicho que se iba. No se preocupen que esto está bien explicado en la guía en la que van a hacer el test. Además, tampoco es un test muy largo, pero es interesante que lo hicieran. Está la referencia del ejercicio que hablamos. Y pues pienso que ya podemos dejar ahí para no dejar trunco este concepto que son las teorías motivacionales.